Señor, gracias Padre otra vez por este tiempo, Señor. Enséñanos tu palabra. Gracias que siempre estás con nosotros, Padre, que tú eres fiel. Ayúdanos a aprender la batalla espiritual, Señor, resistir el diablo, la carne. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos en el estudio de la batalla espiritual y estamos hablando de las tentaciones. Y las armas del diablo son ¿qué? La mentira, tentaciones, ¿qué más? ¿Mande? La duda es uno, sí, también. Y entonces las tentaciones, abajo de tentaciones voy a decir algunos. Ya hablamos de orgullo, la duda. Vamos a hablar mucho de miedo. También hablamos de codiciar, adulterio, fornicación. Vamos más adelante de hablar de depresión, de desánimo, de enojo. Yo sé que nadie enoja aquí, ¿no? Nadie. Impaciencia, condenación. Vamos a hablar de todo eso. Entonces, otra vez, Satanás es el tentador. Él quiere tentarnos a pecar. Y nunca debemos olvidar eso porque Él nunca para. Él nunca dice, quiero dar Ken una vacación. Yo no voy a tentarlo por una semana. No, Él nunca para. Nunca, nunca, nunca. Y entonces necesitamos ser vigilantes, que eso puede pasar. Y entonces para pecar es algo que podemos escoger. Algunas personas dicen, el diablo me hizo hacer. Es la culpa del diablo. No, Él puede tentarnos, pero podemos escoger lo bueno en el poder de Cristo. Y es una batalla diariamente, y muchas veces más que una vez diariamente. Muchas veces. Depende, si Dios está usándote más y más y más, sinceramente necesitas orar más y más y más. Y es bueno de hacerlo de todas maneras, pero es como es. Entonces, hablamos que muchas veces el Satanás usa como tres cosas en orden. Primeramente es ¿qué? La duda. Segundo es la ¿qué? La mentira. Y número 3 es orgullo. Es orgullo. Por ejemplo, el diablo va a decir, ¿Dios dijo eso? No creo. ¿Dios dijo que no puedes casar con un incrédulo? No. Y la mentira es, no importa, está bien si casas con un incrédulo. Finalmente el orgullo, yo puedo, no va a afectarme. Es como él trabaja mucho. Y entonces hablamos del orgullo. ¿Qué es orgullo? ¿Qué es la definición? ¿Alguien recuerda? Si creo que soy superior que Dios y también de otras personas también. Y cuando tenemos eso, podemos abusar de nuestra autoridad, podemos tener rebelde en nuestros corazones. Y eso pasó con el rey Saúl y rey David también. Y entonces, eso pasó con Saúl y David mucho porque ellos empezaron a pensar que ellos eran grandes y buenos, y eso es peligroso. Puede pasar con cualquier persona. Y entonces, ¿qué pasó con Saúl? Cuando Saúl empezó a tratar de matar a David, él estaba en ¿qué? Saúl, ¿en la qué? En la carne. ¿Y qué pasó? Un espíritu vino sobre él, ¿no? Para tentarlo. Y si andamos en la carne, es mucho más fácil tentarnos. Y quiero decir, ustedes saben cuando estás en la carne. Y cuando estamos en la carne necesitamos parar y orar, leer la Biblia hasta que estamos en el Espíritu otra vez. Si no hacemos eso, el diablo puede guiarnos como él quiere. Es muy importante eso, especialmente si vas a estar en ministerio. Es muy importante. Y un estudio que vamos a mirar el domingo, que es un ejemplo, es que a veces personas piensan, no soy un pastor, no estoy haciendo algo grande. Eso no es cierto. Cada persona en el cuerpo de Cristo es importante. Nadie es más importante que otro. Y por ejemplo, si tú eres un ujier y no estás en el espíritu, y alguien va a hacer algo malo, por ejemplo en la puerta, y tú vas a empezar a enojar mucho y gritar o algo,
Eso es bien importante, ¿no? Entonces, tenemos que caminar en el Espíritu. Entonces, para decir que alguien es más importante, eso no es cierto. Entonces, el orgullo puede venir cuando yo pienso que soy mejor que otras personas y no somos. Y David, y Satanás tentó a David de hacer con el ejército de Israel. ¿Hacer qué? Un censo, muy bien. Y Dios dijo que no, porque no quiere que estamos confiando en la cantidad de dinero que tenemos, la cantidad de personas, pero estamos confiando en Dios. Y me encanta cómo Dios está trabajando en todos los estudios. Eso también es cómo podemos tener la paz. Porque si estamos fijando en el dinero, cuánto tengo, si estamos fijando cuántas personas, ¿puedo tener paz? No, porque puede bajar y subir, ¿no? Yo puedo tener buen trabajo un día y no el otro día. Solamente si estoy fijando en Cristo, puedo tener paz en mi corazón. Y entonces, David, él cayó mucho. Y qué triste, David sufrió mucho. Dios dijo después de hacer el censo, David necesitaba escoger el juicio. ¿Recuerdas eso? ¡Ay, qué fuerte!, ¿no? Dios dijo que 3 años de qué? De hambre. ¿O 3 meses de qué? Persiguieron sus enemigos. ¿O 3 días de qué? De una plaga, ¿no? Plaga de Dios. Y él escogió la plaga. Y cómo él sufrió a través de su pecado, ¿no? Pecado siempre causa dolor. Necesitamos aprender eso. Muchas veces pensamos que, es muy divertido. Posible por un ratito, pero después es doloroso. Siempre. ¿Y cuántas personas murieron a través de este pecado de David? 70,000 personas. Mucho. Entonces, pecado siempre llega a dolor. Es como es. Si aprendemos eso, no vamos a querer A mí no me gusta dolor. Entonces, en una manera no quiero solamente por esta razón. ¿Quieres menos dolor? Bueno, necesitamos pecar menos, ¿no? Es como es. Ok, también hablamos de adulterio, fornicación, codiciar. Satanás va a tentar mucho con este pecado también. Y quiero mirar este versículo otra vez, 1 de Corintios 7:5. 1 de Corintios 7:5. No os neguéis el uno al otro, y no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegradamente en la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás. Mira, Satanás va a tentarnos con sexo a causa de vuestra incontinencia. Y entonces él va a tentarnos y no debemos jugar con este pecado. No debemos estar mirando mujeres y hombres a un poquito, porque estás alimentando la ¿qué? La carne. Y entonces David, él cayó en esta tentación de adulterio. Entonces David, él cayó en la tentación de adulterio. Él estaba lleno de orgullo. ¿Recuerdas que él salió caminando en el techo una noche y él miró Betsabé abajo bañando? Y entonces hablamos que hay un mundo de los demonios que estoy seguro que estaban hablando en la mente de David. Hey David, sería buena noche para caminar en el techo. Oh, ok. Y Betsabé, puedes bañar desnudo y puedes sentar a David o algo así. Y entonces Satanás quiere tentarnos. Y entonces necesitamos tener victoria en nuestros corazones o puedes caer. Eso es muy importante. Por ejemplo, muchas veces no pensamos que si tú sientes muy solito es malo. Claro, no es malo en el sentido que Dios sabe que tenemos necesidades. Pero necesitamos la victoria en Cristo o podemos caer mucho más fácilmente, ¿no? Puedes, me siento tan solito, voy a hacerlo. ¿Me explico? Necesitamos hacer Cristo mi mejor amigo y yo voy a tener libertad de esperar y buscar la persona que Dios quiere. Entonces David estaba lleno de orgullo y él cayó en tentación de adulterio.
Y entonces él también mató a Urias y es muy triste que él trató de cubrir su pecado. Eso es algo muy importante que si pecaste, necesitamos hablar con Dios directamente. Señor, perdóname. No justifica lo que haces. No justifica. También hablamos de hablamos más del orgullo. ¿Qué es la razón que el orgullo es tan peligroso? ¿Alguien recuerda eso? Es el raíz de todo de todo pecado, el raíz de todo. Entonces, por ejemplo, si vas a mentir, es porque profundo de su corazón, posible pienses, bueno, no es tan importante a Dios, pero a Dios sí es importante y no debemos hacerlo. Entonces, pecado es cuando yo pienso que soy mejor que Dios, que yo sé más que Dios y no sabemos. Y entonces los resultados de orgullo es que desobediencia, ¿no? Muchas veces causa desobediencia, rebelión, también nos causa hacer ¿qué? Ciegos. Y eso es muy triste, pero es lo que pasa con orgullo. Y si Dios está hablando a su corazón, ya tienes orgullo en su corazón, no debemos ignorarlo. Necesitamos orar, leer la Biblia hasta que quita, porque puedes caer en tentación. Vamos a Proverbios 16:18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces, orgullo puede causarnos caer en pecado. Y hablamos de varias personas que cayeron en pecado a causa de orgullo en la Biblia. ¿Quién es el principal en el principio? El diablo, Satanás. Segundo, Adán y Eva. Muy bien. Otro ejemplo hablamos era Lot. ¿Recuerdas? Él quería escoger el mejor lugar, Sodoma y Gomorra. Sansón, él cayó en pecado porque él era tan fuerte, él pensaba, yo puedo hacer lo que quiero. Eso es bien peligroso. El rey Saúl, él empezó muy humilde, pero después él le gustó ser muy popular. ¿Y qué pasó? Él llenó con orgullo, él cayó en pecado. David, él empezó muy bien y después él cayó en pecado también en adulterio y el censo que hablamos ya ahora. Vamos a Daniel 4:28 para el rey que no puedo pronunciar. Nabucodonosor. Daniel 4:28 al 33. Él es mi favorito ejemplo, y él y Saúl, del efecto de orgullo en la Biblia, porque es un buen ejemplo de las cosas que no debemos hacer. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Y quiero que ustedes están pensando que si tú fuera él y tienes un ministerio, tienes un negocio, tienes una familia, lo que sea, eso puede pasar en su corazón. Y mira lo que él dijo. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que quién? Yo edifiqué para casa real con la fuerza de ¿qué? Mi poder. ¿Y para la gloria de quién? Mi majestad. No hay mucho orgullo aquí, ¿eh? Y eso puede pasar con cualquier persona de nosotros, cualquier. Porque pasó con tantas personas en la Biblia. Necesitamos cuidarnos y recordarnos que solamente Cristo puede edificar su iglesia, solamente Dios puede hacer las obras. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una gran voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Eso vamos a ver pasó con el rey Saúl también. Pero él no arrepintió, pero Nabu, él sí. Y de entre los hombres
te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el demonio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Y entonces Dios va a hacer eso con nosotros también, no exactamente lo mismo, no creo, pero si tienes orgullo, Él va a mostrarnos. En este momento podemos decidir que yo voy a arrepentir y dar la gloria a Dios o no. Y lo triste es muchas personas son tan tercos, ellos no cambian. No debemos ser tan tercos y vamos a mirar eso. El apóstol Pedro, él cayó a través de orgullo también. Judas, él cayó a través de orgullo también. Porque él pensaba, yo puedo pelear con el Hijo de Dios. No puedes. También Satanás, claro, hablamos de él. Él trató de tentar a Jesucristo. Cristo no puede caer en tentación, pero él fue tentado. Y eso es algo muy importante que entendemos, es que la tentación no es pecado. De caer en tentación es pecado. Por ejemplo, una muchacha puede tentarte de hacer algo malo, si no lo haces, no es pecado. Entonces, para ser tentado no es tentación, pero para caer sí. La iglesia también hoy en día está cayendo mucho en orgullo también, que la iglesia piensa que saben mejor que Dios. Hablamos de eso. Muchas iglesias ya están fijando tanto en psicología, en cosas que no están en la Biblia. La Biblia puede sanar nuestros corazones. Ok, hablamos más profundo, ¿qué son las causas de adulterio y fornicación? Uno es lo físico. Hombres usualmente caen en eso. Ellos miran a una muchacha y quieren. Otro es siente solo. Otro es depresión. Otro es impaciencia. Otro es orgullo. Otro es muchas veces mujeres, él me quiere, él me entiende, él me escucha, y pueden caer. Tenemos que tener cuidado con eso. Y finalmente estás cansado, no quieres estar solito. Ok, también hablamos de la duda. ¿Qué es la duda? ¿Qué es la duda? Es el opuesto de ¿qué? De la fe. Y entonces, Él puede causar dudas en la palabra de Dios, hablamos de eso, en las promesas de Dios, en la justicia de Dios. ¿Cuántos de ustedes tenían dudas de la justicia de Dios si algo pasa en su familia, en el trabajo, lo que sea? El diablo puede tentarnos con eso. Si Dios me ama, la duda, ¿no? Si Dios es fiel o no. Y es muy interesante que Cristo dijo, cuando Él va a venir, Él dijo que es posible, Él no va a encontrar ¿qué? La fe. Entonces necesitamos cuidarnos. Y una de las metas de esta clase es para que aprendamos bien la palabra, para que no vamos a tropezar. Porque si tienes mal doctrina, puedes tropezar. ¿Qué es un ejemplo de la mal doctrina que puede causarte tropezar? ¿Alguien recuerda? ¿Un ejemplo? Por ejemplo, si tú crees que Dios siempre sana, y estás en el hospital, y estás sufriendo y Dios no te sana, puedes tener dudas, ¿no? Ok, cosas que pueden, causas de la duda, resultados de la duda. Uno es que no vas a obedecer a Dios tanto, ¿no? Eso puede pasar. Hablamos de eso. ¿Qué más? Puedes perder fe que Él va a ayudarme, desánimo, ya hablamos de eso. Y puedes enojar con Dios también. También hablamos de cosas que son difíciles de entender. Por ejemplo, si tú fueras Job, sufriendo tanto, tienes muchas pruebas en la vida. Y me gusta mucho de pensar si yo fuera en su lugar.
No me gusta pensar mucho que yo era joven. Pero no puedes imaginar lo que estaba pasando en el cielo, ¿no? Entonces muchas veces necesitamos confiar en Dios aunque no entendemos lo que está pasando, porque la fe es que lo que no podemos ver, ¿no? Y entonces hay muchos ejemplos de dudas que pueden entrar en el corazón que hablamos. Ok, ya voy a dar algunas respuestas de las dudas. Ya terminamos el resumen y entonces vamos a seguir con las respuestas de las dudas. Si el diablo va a tentarte, Dios no es justo porque hay tanta maldad en el mundo, porque Dios permite tantas cosas a pasar, que niños están muriendo o guerras o lo que sea. Una respuesta es que Dios va a juzgar el mundo un día. No voy a darte todos ahorita, pero algunos. Dios va a juzgar el mundo un día. Y número 2, Dios nos da la oportunidad de escoger lo bueno o lo malo, ¿no? Algunas personas van a decir, yo estaba en el parque y un joven me dijo, ¿y por qué Dios puso ese árbol en el jardín? Porque Él hizo eso cuando Él sabía que ellos pueden caer en pecado. O bueno, eso es como yo estoy dando la culpa a Dios. Ay, Señor, ¿por qué pusiste este bar enfrente de mi casa? Dios nos da la oportunidad de escoger lo bueno o lo malo. Eso es la razón. Él quiere que vamos a obedecerlo por mi propia voluntad. Y muchas veces Dios va a permitir cosas en su vida y eso va a pasar toda la vida, ¿no? Él va a poner algo enfrente de ti para decir, ok, tú vas a obedecerme, sí o no. Y nosotros podemos dar la culpa a Dios. Ay, Señor, ¿por qué pusiste este disco solamente 2 cuadras? Es tu culpa, Señor. No, puedes escoger lo bueno o lo malo. Y eso puede pasar toda la vida. Vamos a Deuteronomio. Todavía no puedo decirlo. Deuteronomio 30:19. 30:19. No. No es eso, que no puedo pronunciarlo. Deuteronomio 30:19. Y esto pasa cada día. Puedes escoger lo bueno y lo malo. Es como es, cada día. ¿Qué dice? A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Y mira lo que Dios dijo, escoge pues la vida. Entonces, Él no quiere forzarnos. Él va a decir, tú puedes decidir que tú vas a robar o no. Tú vas a mirar esa novela o no. Tú vas a servir a Dios o no. Tú vas a perdonar o no. Y la bendición es obedecer a Dios, para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, tú puedes causar su propia bendición o su propio ¿qué? Maldición. Y no podemos dar la culpa a Dios. Y muchos dan la culpa a Dios. Ay, Señor, ¿por qué mandaste a esta bonita muchacha a la iglesia para tentarme? No podemos dar la culpa a Dios. Tenemos que escoger lo bueno. Ok, ¿qué más? Son razones que Dios permite cosas en el mundo que no entendemos. Dios quiere dar la oportunidad de cada persona de arrepentir. Por ejemplo, posible tú piensas, ay, ¿por qué el Señor permite que este malo hombre sigue y todo está bien? Y él está haciendo tantas malas cosas. Porque Dios está dando oportunidades de arrepentir.
Vamos a Mateo 9:13. Mateo 9:13. Mateo 9:13. Y algo que a mí es muy importante es que miramos lo que pasó en la Biblia, no lo que personas dicen. Por ejemplo, el sumo sacerdote que mató a Jesucristo, él todavía estaba persiguiendo ¿quién? Los apóstoles. Entonces, eso es lo que pasó realmente. Y entonces necesitamos pensar que eso puede pasar hoy en día. Que Dios puede permitir cosas que no entendemos. Él quiere salvar sus almas también. ¿Qué dice? Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Y mira lo que dijo él. Porque no he venido a llamar los justos, sino a ¿quién? Pecadores. ¿Al qué? Arrepentimiento. Él, qué bueno que Él esperó para mí, ¿no? Él esperó para que yo pudiera arrepentir. Entonces, esa es la razón, Él permite muchas cosas también. Otra razón, Dios tiene propósitos que no hay manera de entender. No hay manera. Con mi chiquito cerebro, Él tiene propósitos más grandes que yo puedo entender. Por ejemplo, si yo fuera con los discípulos, con los apóstoles, y Judas era uno de los 12, ¿puedes imaginar después de eso los apóstoles pensando, ay, Jesús, ¿por qué permitiste Él estar con nosotros por 3 años? Yo voy a pensar, ¿qué? Eso es algo que pero Dios planeó eso antes de la fundación del mundo, ¿no? Hay cosas que pueden pasar que no podemos entender que es el plan de Dios. Número 5, yo no puedo dar consejo a Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces queremos poner a Dios en la sofá y vamos a darle consejo? No debemos. Vamos a Isaías 40:13. Isaías 40:13. Isaías 40:13 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Y entonces, ¿cuántos de nosotros a veces queremos dar consejo a Dios? Ay, Señor, creo que tú necesitas hacer eso y eso y eso y eso. Qué ridículo es eso si pensamos mucho, ¿no? Isaías 40:13. Entonces, eso es muy importante porque el diablo va a poner dudas en su mente. Otra respuesta de las dudas. Vamos a Isaías 55:8. Isaías 55:8 y 9. Isaías 55:8 y 9. Esos versículos también son muy importantes cuando tienes pruebas que no entiendes. ¿Qué dice? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, la diferencia es que mis pensamientos que Dios es la tierra y los cielos. Entonces, yo no puedo entender cada cosa que Dios hace. Necesitamos entender eso y aceptarlo. Si personas están sufriendo en su familia, si Dios está permitiendo cosas que no entiendes, tenemos que confiar que Dios sabe mejor que yo. Con mi chiquitito cerebro no puedo comprender todas las cosas. Es cuando yo necesito confiar que Él sabe mejor que yo. Y finalmente quiero mostrar otra vez Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Ya miramos eso, pero es muy importante. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, aunque yo no puedo ver, no puedo entender, aunque estoy pensando muchísimo, necesito confiar en Dios. Y hay cosas que son muy difíciles. Por ejemplo, conozco personas buen cristianos en el otro lado. Ellos ya tienen muchos años. Conozco uno que ella sufrió mucho antes de su muerte.
Ella era buena cristiana por muchos, muchos años y ella sufrió muchísimo y finalmente ella murió. Y eso puede darme dudas. Yo puedo pensar, Señor, ¿por qué? ¿Es viejita? ¿Qué es la diferencia? Pero cuando cosas como esa pasan y yo no puedo ver, no puedo entender, sus pensamientos son ¿cuánto más alto que yo? Entre la tierra y los cielos. Necesito confiar que Él sabe lo que es el mejor, aunque muchas veces no podemos entender. Ok, la próxima tentación. Miedo. Esa es una tentación que pasa muchísimo. Y el diablo, sinceramente, le gusta usar eso mucho conmigo, porque de una manera es bueno que me gusta pensar, pero de una manera es difícil, porque siempre estoy tratando de entender todo. Y el diablo usa eso conmigo mucho. No sé qué ustedes. Ok, ¿qué es miedo? ¿Qué es miedo? Dios habla en mi corazón, es muy bonito, muchas cosas de eso. ¿Qué es miedo? ¿Qué es la definición? Temor a Dios, sabiduría. No, estamos hablando de miedo malo. Miedo malo. Falta de confianza en Dios, sí, eso sí es cierto. Pero Dios no creo que ustedes tan rápido pueden decirme porque yo pensé mucho y oré mucho. Eso es correcto, pero más profundo la fundación es que no tengo control de lo que quiero. No tengo control de lo que quiero. Esa es la fundación de todo. ¿Cómo es? Por ejemplo, yo no quiero que alguien va a golpearme, algo físico, por ejemplo. Eso es una forma de control, ¿no? Yo puedo tener mucho miedo. Si eres un joven en la escuela y un muchacho más grande dice, yo voy a pegarte, ¿qué vas a tener? Miedo, ¿no? Eso es porque tú no tienes control, ¿no? Si tú eres muy, muy grande, más grande que él, vas a reír y no vas a tener miedo. Es muy interesante, es cuando no tienes control lo que quieres. Por otro ejemplo, si tú tienes un trabajo y sientes que hoy puedo perder mi trabajo, ¿qué vas a tener? Miedo, ¿no? Eso es algo que no puedes, sientes que no puedes controlar, ¿no? Y viene el miedo. Y quiero decirte que no hemos cambiado mucho desde niño. Yo estaba pensando mucho en eso. Entonces, ¿qué son las cosas que nos da miedo? De lo que vamos a comer, ¿no? De lo que vamos a beber. De lo que vamos a poner, ¿no? De que podemos perder algo, ¿no? Miedos. ¿Qué más? ¿Puedes pensar en otros miedos que los jóvenes y nosotros también tienen? Que son algunos más. A la muerte, muy bien, eso es otro. ¿Que puedes tener un accidente? ¿Que puedes tener un accidente? Sí, también. ¿Qué más? Todos nosotros tenemos miedos, estoy seguro. Pues lo que se vende en la televisión es que si uno no es como está diciendo la televisión, Ajá. no se van a aceptar los otros. ¿Cómo engañar? Sí, eso puede ser otro, sí. Hay otro. Si tú fueras un jovencito otra vez. Pero los adultos son igualitos. ¿Qué más? Puedes tener miedo de ser popular, ¿no? Que personas van a aceptarme. A la soledad. ¿Perdón? Miedo a la soledad. Miedo de soledad. Muy bien, eso es otro. ¿Qué más? De la salud, ¿no? A la enfermedad. Enfermedades, muy bien. ¿Qué más? Necesito preservar mi vida. Eso es otro. ¿Qué más? Que se cambie la señora por uno de 20. ¿Ah? No entendí. No entendí, bueno, se lo entendí. A que se cambie la señora por otro varón de 20 años. Oh, eso también puede ser otro miedo. ¿No? Esa es la verdad. No, es la verdad. Vamos a hablar de las tentaciones. ¿Qué más?
Y cada persona está afectado por diferentes. Miedo de ser muy pobre es otro. ¿Qué otro? Miedo de no ser aceptado. Aceptado, muy bien, sí. Ya hablamos de eso, sí. ¿Qué más? Miedo de ser viejito. Eso puede ser también, sí. De ser viejito, sí, también. Ay, no, por favor. De ladrones es otro, ¿no? De ladrones. ¿Alguien puede robarme? ¿Qué más? Hay muchos, ¿no? Miedo a fracasar. Eso es bueno, muy bueno. Vamos a hablar de eso, que eso es muy importante. Vamos a hablar de eso de cómo tener fruto como cristianos. El diablo usa eso mucho. Miedo de ser fracaso, otros. Que podría agregar algo, a ver, recuerdo que estaba chamacón, que ya yo pensaba, en mis meditaciones pensaba no estar en la doctrina correcta. Eso puede ser un miedo también, eso es buen ejemplo. Eso especialmente para personas que estaban en sectas o todavía están en sectas. Porque ellos tienen miedo de salir, otras religiones, ellos tienen mucho miedo. Por ejemplo, la Iglesia Católica enseña, no puedes salir de la iglesia, no vas a tener la salvación. Eso es otra forma, sí. Hay otro. ¿Puedes pensar en otro? ¿No? ¿Ya no? Ok, entonces voy a decir que miedo es peor que la duda. La duda tienes poquito fe todavía. Poquito, pero la duda es cuando cambia y casi nada de fe queda. Casi nada de fe queda. Y entonces es muy interesante de pensar en eso. Entonces lo que pasa es si tú tienes la tentación de tener miedo de algo, muchas veces cristianos tratan de usar la fe como ¿qué? Como una fuerza. Ay, tengo miedo de algo. Voy a tratar de usar mi fe para tener lo que yo quiero cuando yo quiero. Voy a tratar de ¿qué? Controlar. ¿Recuerdas que miedo, la causa de fundación es yo no tengo control, ¿no? Eso puede causar miedos.